Hoy van a hacer la tarea conmigo. Hola amigos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? Mi nombre es Noé y bienvenidos a un nuevo video del canal. ¡Hola! ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo están? Yo bien, me desmeché otra vez el pelo. Estoy un poquito bastante alegre de cómo me quedó. No se habla de la parte de atrás, me voy a sacar esta mierda. Me las compré pensando que iba a ser una buena opción, tipo para probar, a ver cómo me quedaban, y la verdad es que no están funcionando porque no se quedan. El día de hoy vamos a hacer prácticamente mi tarea. Como ustedes saben, o en caso de que no sepan, yo curso diseño 3D en la facultad, lo cual implica que tengo que modelar en nuestro queridísimo Blender. Me voy porque yo puedo más. El día de hoy vamos a hacer exactamente eso. Y vamos a desear que funcione, que sirva, que nos salga bien, porque yo no puedo enfrentarme a otra decepción. Vamos a empezar. Oli, soy Noa de postproducción, yo sé que me extrañaban, les vengo a narrar un poquito lo que pasó. Arranqué con algo simple. Tenía que poner la foto de referencia, pero por algún motivo salió torcida. Estuve aproximadamente 3 minutos intentando ponerla bien, pero no podía, así que al final la borré y volví a empezar, pero esta vez con un nuevo problema. No sabía cuál era la parte de adelante y cuál era la parte de atrás para poder después modelar bien. ¿Por qué no está funcionando? Me quedé un rato mirando la pantalla, contemplando mis decisiones, hasta que decidí que me rendí y me puse a ver Reels. Two hours later. Esta es nuestra pequeña imagen de referencia. En el modelado vamos a tener que hacer algunos cambios porque no estaría funcionando del todo bien. Gracias, profesor. Así que bueno, voy a meter la otra parte, la parte del costado, y empezamos. Dicho y hecho, puse la imagen del costado, pero estuve media hora intentando encontrar el frente, o sea, donde tenía que poner las cosas, porque no la encontraba. Y encima, no sé qué carajo me estaba pasando, creo que era simplemente mi pelotudez y por un momento intenté culpárselo a Blender, pero no, simplemente soy pelotuda y no sabía cuál era el lado del cual lo tenía que poner. Fue una situación muy compleja. Reinicié el proyecto y puse las imágenes otra vez, creo que esta vez bien. Ahí va. Ok, bien. Ahora sí. Como soy una pésima youtuber, en vez de explicar lo que iba a hacer próximamente, simplemente me mandé pensando que yo, Noé de postproducción, iba a saber relatarlo tal cual. Han pasado 3 días, no me acuerdo la mitad de lo que hice, pero bueno, empecé por la cabeza. Hice un cubo y lo ajusté a la medida de la cabeza, que vendría a ser un televisor. Retiro lo que había dicho antes, no había descubierto cómo poner bien las cosas, entonces me quedó al revés, o sea, me quedaron al revés las imágenes. Después me di cuenta de que en el boceto tanto la parte del frente como la del costado no estaban bien alineadas, o sea, no me servía como referencia, e hice la pregunta más pelotuda del mundo. Me pregunto si yo podré recortar esto. No se pueden recortar las imágenes en Blender, o al menos vos no sabés cómo hacerlo. Pero ¿sabés qué sí podés hacer? Podés poner en distintos lugares las imágenes para que queden a la altura que vos necesitas. Después de eso pensé si podría tirar la cabeza desde el costado, porque me parecía lo más lógico, pero me di cuenta de que las medidas no se veían tan bien. No sé si era por el boceto o por el simple hecho de que había puesto todavía mal las imágenes. ¿Saben qué? Primero lo voy a hacer del frente y después me arreglo. Creo que esa es la decisión más inteligente. Después de terminar de ajustar las medidas del televisor desde el frente, me arriesgué y intenté ponerlo desde el costado, y ahí me di cuenta de que no era un problema de las medidas, sino de que en efecto estaba muy abajo la imagen de referencia, así que la subí y quedó bello. Bien, ok.
celebraba la tipa. Bueno, está bien, está bien. Después de tener la caja hecha, empecé a buscar distintos modificadores que me sirvieran para hacerla un poquito menos tajante en los bordes. Primero probé con un Subdivision Surface, olvidándome completamente lo que hacía eso. Y después encontré al magnífico bevel, que van a ver, me salva durante casi todo el video. Ok, bien, bien. Ahora, el problema es que yo no me acuerdo absolutamente nada de todo lo que hice antes. Así que creo que simplemente vamos a probar suerte. Les explico, yo lo que quería hacer era hacer la pantallita de adentro. En teoría tenía que usar un insert y después mandarle una E, que me olvidé. ¡Extrude! ¡Extrude! Tenía que mandarle un extrude, pero no me estaba saliendo y yo había olvidado completamente todo lo que tenía aprendido de los videos anteriores. ¿Cómo lo hice? ¿Qué? Ah, ok. Como la cabeza no me daba, decidí hacer la parte de atrás, que era definitivamente más compleja, agregando loops e intentando hacer la curva lo mejor posible. Estoy cansada. Y agárrate, mamita, porque recién va 6 minutos y medio de video. Después de estar un buen rato haciendo la parte de atrás, hice la pantalla, que al final fue muchísimo más fácil de lo que pensaba. Era literalmente hacer un insert y después extrude. La verdad, me quedo sin palabras viendo lo que hago. Bien, creo que estamos. Creo que está bien. Así que vamos a seguir con este cosito de acá. Vamos a agregar, creo que un US Sphere. Entre que agregaba el círculo y después encontraba un modificador que lo hiciera dentro de todo liso, tardé prácticamente 1 minuto. No es tanto, pero quizás es más de lo que debería haber tardado. Sigamos. Ahora lo que vamos a hacer es el cuello, que acá es donde empiezan los problemas. El cuello está demasiado chico y no es la forma correcta, por así decirlo. Así que vamos a cambiar un poquito las cosas. Vamos a agregar un cilindro. Oh, Dios mío. Estuve un ratito intentando descifrar cómo poner las imágenes y todo lo que había hecho en el centro de manera automática. Pensé que con un selector to cursor o cursor to origin y todas esas mierdas me iba a servir, pero la verdad es que no. Y fue un problema no tan grave, pero fue una paja. Algo recurrente que van a ver en este video es que cada uno de los objetos lo voy a tener que mover porque siempre quedan en el mismo lugar. Entiendo que es algo de Blender, no es algo que necesariamente me guste, me da mucha paja. Pero bueno, ajusté el cuello, hice lo que tenía que hacer, chicos. Lo di todo, hice lo mejor que pude. También le agregué un bevel para hacerlo un poquito menos cilíndrico y más liso. No quedó tan liso, pero bueno, algo es algo. Ok, va queriendo y tan solo me llevó 30 minutos. Ahora yo tengo que hacer esta figura rara, esto que es el torso. ¿A quién se le ocurre? ¿Alguien me puede decir a quién se le ocurre ser tan mamerta? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esta vez agregar un cubo. Un mesh. Cubo. Vamos a traerlo. ¿Por qué el origen está ahí? Yo no entiendo un carajo ya. Estoy cansada. Agarré un cubo, le metí un Subdivision Surface y empecé. Le di la forma más parecida que podía darle, pero antes de eso, como soy una pajera, intenté hacerlo espejándolo y no me sirvió porque claramente las cosas se me estaban yendo de las manos. ¿Qué es todo esto? ¿Pero alguien me puede explicar qué es todo esto? Como se me había ido tan de las manos todo, tuve que borrarlo y volver a hacerlo, pero esta vez con una mejor idea de lo que estaba haciendo. Mentira. Probé suerte y en efecto me sirvió. Pero bueno, eso no importa.
Después de eso le metí unos loops, prácticamente lo mismo que había hecho con Azael, que si no vieron ese video se los recomiendo. Empecé a darle la forma con loops, tanto de manera vertical como de manera horizontal, para darle las curvas que tenía que tener y darle un poquito más de dinamismo a su cuerpo un poquito bastante robótico. ¡Ah! Era tan fácil, Dios mío. ¿Qué era toda esa pelotudez que estaba haciendo antes, por Dios? Ahora lo que yo tengo que resolver es esto de acá, meterlo más adentro. Pero yo no te la puedo creer. ¡No te la puedo creer! ¡Por Dios! Che, pero está quedando muy bien. A ver. ¿Cuál es este? Upsi. Esto. Bien. Bien. Antes de dar por terminado el torso, agregué un último loop en el medio de manera vertical para poder hacer la hendidura. Hondidura. El arco ese que se le forma abajo, chicos, por favor. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no puedo creer que todo esto esté siendo tan fácil. Ahora vamos a ir a caras, vamos a terminar de ajustar estas cuestiones de acá. ¡No te la puedo creer! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué emoción! Ok, se sigue. ¿Con qué se sigue? Yo tenía dos opciones, o seguir con la cintura o seguir con los brazos. Y en efecto, seguí con los brazos porque me parecía lo más simple, grave error. Bueno, no tanto. Hice un círculo para el hombro, luego un cilindro para el brazo entero. O sea, el brazo sí, el antebrazo. El brazo, sí. Y después otro círculo para el codo, repitiendo lo mismo de meterle un bevel y todo eso para alisarlo lo más posible. Después seguí con el antebrazo, con un cubo. Con los loops le di la forma y al final hice algo que no mostré en el torso, pero les explico ahora. Hice la parte hueca del brazo que se conecta con el codo, haciendo lo mismo, insert y después extrude, pero metiendo el extrude bien para adentro en vez de para afuera. En el medio me tomé un pequeño pucho break. Después de ese relajante pucho empecé a hacer la muñeca, esta vez con un cubo, agregándole un subdivision surface y alisándolo lo más posible. No sé, es como chota voy a hacer la mano, porque no es tan simple como hacer un cuadrado. O sea, quizás sí lo es. ¿Saben qué? Antes de anticiparme, voy a intentar hacerlo. Pero no me tengo nada de fe. Mi primera idea era hacer un cubo y después hacerle un extrude, pero después me di cuenta de que no era funcional por dos motivos. Primero, no iba a tener movilidad en la animación, porque sí, este es un proyecto de animación. Segundo, no sabía cómo hacerlo, no le encontraba la vuelta. Creo que usé loops y también usé el cuchillo para crear vértices nuevos y no funcionó. Así que al final me mandé haciendo cubos por cada dedo, entre comillas. Y bueno, más o menos quedó así. Lo hice, no lo puedo creer. Maravilloso. Después de festejar, dupliqué el brazo entero y lo espejé para que quedara del otro lado, porque por Dios, alta paja volver a hacer todo ese trabajo. Después de eso empecé con la cintura, pero antes me di cuenta de que tenía algunas partes que no encajaban del todo con el boceto, así que hice lo inesperado. Empecé a esculpir y la verdad es que si bien algunas veces no funcionaban los pinceles como yo quería y estuve un rato largo fijándome cómo funcionaba cada uno, lo pude hacer. Aprendí a esculpir, no lo puedo creer. Ahora sí, manos a la obra, me puse a hacer la cintura, le agregué un bevel como siempre y empecé a darle la forma. La verdad, no hubo mucho drama con eso. Creo que lo puse bien. Creo que está centrado. O sea, no lo está, pero vamos a pretender que sí. Vamos a pretender que sí está bien, porque no. ¡Me da la cabeza!
Noté que había una parte que no conectaba bien entre el torso y la cintura, entonces empecé a modificar las cosas, tanto el tamaño de la cintura como también me puse a esculpir de nuevo por encima para ver si lo podía hacer encajar bien sin que quede tan asimétrico. Y aunque no lo parezca, estuvo un rato largo porque mientras estaba esculpiendo me di cuenta de que se estaba deformando el torso, entonces tuve que volver, Object Mode, Edit Mode, arreglar las caras, los vértices, después ir a esculpir, después seguir una tras otra y parecía eterno este proceso. Creo que habré tardado más de 30 minutos simplemente porque no se conectaba bien la cintura y el torso. Yo, la verdad, estaba en las últimas. Finalmente me rendí y decidí que no era necesario que se viera perfecto y que si el profesor tenía algo que decirnos por este tipo de modelado, la verdad es que me la puede recho. Esto es otro cubo con otro hueco. ¿Qué es esta fascinación con huecos? ¿De dónde viene este diseño? ¿Por qué lo hice así? Porque encima de esto, es mi culpa que se vea de esta manera. Yo diseñé el robot. Ay, no. Bueno. Agregué un cubo y lo empecé a ajustar a la medida de la cadera y empecé a agregar mis favoritos, los loops, tanto de manera vertical como horizontal para poder ajustar el tema de las deformaciones que tiene, como los arcos y todo eso. De la parte del frente hice un extrude para sacar la parte esa que tiene más volumen. Y al final con la parte de arriba se me complicó un poquito porque como también tenía un hueco tenía que encontrar la manera de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Tenía demasiadas caras. Entonces probé con distintas cosas. Primero creo que agarré un knife y empecé a recortar, pero no servía eso porque se recortaba cara por cara en vez de todo como un conjunto, hasta que al final borré la cara de arriba por completo, o bueno, las caras de arriba, y metí una cara nueva con la tecla F. Miren las cosas que estoy aprendiendo, Dios mío. Después de eso le mandé un insert, un extrude y pude hacer el hueco de mierda. Lo hice. Dios mío, lo que costó hacer esto. Para festejar me armé otro pucho y empecé a hacer la pierna. Agregué un círculo para la articulación que unía el muslo con la cadera y después un cubo e hice prácticamente lo mismo que con el brazo. Le mandé loops y todo eso para después darle la forma, que era un toquecito complicada. También se me complicó porque esta vez no lo espejé porque no es simétrico, entonces tuve que dar 1000 vueltas hasta que por fin llegué a algo parecido. Después hice lo mismo que con el brazo y también el torso, hice un insert y después extrude para hacer el hueco. Bien, ¿qué pasa? Son las 11 de la noche y yo tengo mucho sueño, tipo, no me da la cabeza para seguir con esto. Estoy pensando en mañana o el jueves, hoy es martes, seguir. Sí, mañana me despierto temprano y nos vemos. Bye. Bueno, hoy es un nuevo día. Son actualmente las 9 de la mañana. Mentira, son las 3. Son las 3, no pude despertarme temprano. Pero bueno, no importa, vamos a continuar. Vamos a ver cómo es que esto había quedado ayer. Ajá. Bueno. Ajá. Bueno, hay cosas que todavía tenemos que arreglar. Pero vamos a seguir con lo que había borrado ayer, que es la pierna. Así que bueno, nada, empecemos. Es cierto, me olvidé de contarles. Borré la pierna anterior porque se me había deformado toda y la verdad es que no tenía idea de cómo resolverlo porque empecé a esculpir y fue una pésima decisión, la verdad. Pero arranqué con el mismo proceso, hice un cubo, después le mandé un subdivision surface para que se quede bien liso y circular y no tan cubo. Metí loops de manera horizontal para empezar a darle la forma, además de rotarlas para que no quede tan tieso. Y antes de mandar un loop vertical, me avivé y hice la cara de adentro, que es hueca,
Y la verdad es que, siento que esto era mucho mejor que lo que hice la vez pasada. Pasa que estaba muy cansada, ¿ok? No sabía cómo procesar. Después de eso seguí moviendo las caras, los vértices y también los puntos para ir encajando las cosas. Algo que me pasaba mucho es que si quería mover las caras de afuera se superponían, o sea, se deformaba con el extrude que había hecho adentro. Entonces estuve un tiempo dando vueltas, pero lo pude resolver. Nada mal y me salió la primera. Segunda. O sea, yo me siento orgullosa, siento que puedo, siento que estoy pudiendo. La verdad es que si comparamos todo esto a mi trabajo anterior con Azael, me siento muy cómoda, siento que lo estoy haciendo rápido. O sea, esta pierna la hice en menos de 12 minutos. Las piernas anteriores, o sea, es un muslo, ¿no? Pero las cosas anteriores las habré hecho en 1 hora cada una, ¿no? ¿No era más o menos así? Así que siento que voy por buen camino, me siento emocionada. Voy a seguir con el costado. Ajá. Dios mío. Bueno. Desde la vista del costado empecé a ajustar las medidas del muslo, roté las caras y también las achiqué un poco para meterlas más adentro. Y en todo este proceso no me di cuenta de que se me estaban deformando las caras del insert. Estuve jugando un ratito más con eso para que las caras se vean bien y rectangulares, o sea, que tengan 4 lados, pero me rendí. No pasa nada. Yo no creo que el profesor se dé cuenta. Después de eso me di cuenta de que el muslo había quedado demasiado flaco, así que empecé a ajustarlo un poquito más y cada vez que lo ajustaba parecía que se deformaba más, se metía más para adentro, hacía lo que quería. La verdad yo estaba cansada, no sé ni siquiera cómo es que lo resolví. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Alguien me puede explicar qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Te amo. Jugué un ratito más con el muslo, pero no tanto, no se crean. Y empecé a agregar el cosito ese que tienen los costados, que sirve más o menos como bolsillo, pero no tanto. Agregando un cubo y después mandándole un bevel, pero como la concha de la lora. La verdad es que quedó casi redondo. Mentira, no quedó casi redondo, pero lo puse, lo roté y después lo encajé para que quedara dentro de todo bien. También dijo que los muslos están muy cortos. Pero a ver, ¿no nos podés mandar? Y yo no quiero doxear a nadie, yo no voy a decir el nombre de este profesor, pero no nos podés mandar a diseñar un robot y esperar que tenga facultades humanas. O sea, rasgos humanos. Primero, es un robot. Segundo, mandaste a diseñar. Calculo yo que si vos querés algo más parecido a un humano, mandás vos el diseño y nosotros lo readaptamos, pero siento que mata la creatividad y está bien, está diseñado, este proyecto está diseñado para que nosotros aprendamos a animar objetos, no como lo hicimos el año pasado, que creo que nunca les mostré nuestro proyecto, después les muestro, mejores amigos míos. Él quiere que aprendamos a hacer huesos para animar en 3D y animar acciones, no solamente movimientos de objetos. Se me cayó todo el tabaco. Entonces, por ese lado lo entiendo, ¿qué querés que te diga? Pero al mismo tiempo, nos están mandando a hacer un robot. Si vos querías movimientos humanos, decinos que hagamos humanos, qué sé yo, y enseñanos a modelar humanos, que eso también es un tema, tipo, no nos enseñan a modelar. Todo esto lo estoy aprendiendo por mi cuenta, en proceso, mientras les muestro a ustedes. Pero siento que ese es... A ver, yo amo a este profesor. Se contradició un montón. Yo lo amo. Pero hay ciertas cosas que es como... decidámonos, qué sé yo. Yo no voy a alargar el muslo. Para hacer la rodilla metí un cubo y después un subdivision surface que me ayudara a que estuviera un poquito más redondeado. Le metí loops de manera vertical para poder hacer la forma más o menos triangular y quedó. Voy a fumar el pucho. ¿Hice mal? Le puse un subdivision surface en vez de un bevel a este. ¿Qué pasa si le pongo un bevel?
Sí, lo voy a poner en bevel. Ok. Ahí va. Ahí va. Ok, mucho mejor. Ahora lo que tengo que hacer es empujar quizás más para adelante. Quizás lo que pasa es que no está tan adelante. Sí, ok. Bueno, sigamos con la pierna, que ya nos queda poco, chicos. ¡Ay, ya nos queda poco! No lo puedo creer. Estoy muy feliz. No, me saqué todo el maquillaje, qué pelotuda. Bueno, seguimos en marcha como quien no dice. Agregué un cilindro para hacer la pierna y prácticamente eso es todo lo que hice. Después me di cuenta de que el cilindro no quedaba liso y la verdad es que me rompía mucho eso. Entonces agregué un cubo, le mandé un subdivision surface y lo alargué hasta que quedara bien en su lugar. ¡Ay, no lo puedo creer! Ya casi termino. La figura del tobillo, de la articulación del pie, no sé bien con qué geometría hacérsela. Probé suerte y usé un cubo como lo suelo hacer, le mandé un bevel para que no quedara tan tajante como lo suelo hacer y después empecé a usar los loops para darle una forma de casa que más o menos tiene una forma triangular, pero bueno, me quedó forma de casa, ¿ok? Por el costado usé unos loops más para poder hacer la diferencia de altura, que no quedó igual que en la referencia, pero quedó lo suficientemente bien como para que mi mente cansada no lo sobrepiense. Después de contemplar la vida por un rato, empecé a hacer el pie. Me había acordado cómo había hecho el pie de Azael, entonces seguí las mismas reglas. Cubo, subdivision surface, lo alisé y después empecé a usar los loops para darle la forma. Esto, si bien lo ven rápido, me costó alrededor de 20 minutos. Me costó un montón de tiempo porque no podía hacerlo lo suficientemente chico y plano. De todas formas quedó más o menos bien, pero bueno, fue un proceso bastante complejo. Finalmente también agrandé el muslo en contra de mi propia voluntad y al final había quedado mejor, así que le doy la derecha al profesor aunque me cueste. Muy bien, está muy bien. Ok, vamos a guardar. Está llena de polvo. Perdón, es que no la saco desde que dibujé con las chicas. No sé si vieron ese video, les recomiendo que lo vean. Dura 1 hora, pero es 1 hora de pura emoción, puro dibujo y pura amistad. Saqué a la maleducada para hacer con más facilidad las tuercas que sobresalen de la pierna. No de la pierna, del cosito ese que sirve como bolsillo. Ustedes me entienden. Utilicé el cuchillo para crear vértices nuevos y más o menos me costó, pero no por hacerlo, sino por el simple hecho de que se deformaba cuando después le mandaba un insert y un extrude para sacar esos tornillos. Después de un rato largo decidí que iba a dejarlo así y que no me iba a hacer tanto problema, más que nada porque ya me estaba dando mucha paja este trabajo. ¡Ew! Está re bien esto. Ok. Dupliqué la pierna entera y después la espejé porque, repito, alta paja hacer todo ese trabajo de nuevo. Y ahí es donde yo me di cuenta de que los muslos, no sé, tenía muslos de gimbro, ¿ok? Y se solapaban. No, esa no es la palabra, se superponían. No, tampoco es la palabra. La cuestión es que quedaban muy juntas y estuve un rato ajustándolas a las dos para poder hacer que queden bien. ¡Qué bueno! Esto ya está para mandar. De hecho no estaba listo para mandar. Recibí un audio de mi compañera de trabajo diciendo que las rodillas estaban demasiado cuadradas y que prefería que fueran más redondeadas, como la crítica que nos había dado el profesor, y yo al final cedí. No fue algo que me costó mucho de todas formas, le mandé un subdivision surface y a la mierda. Ahí está. No puedo hacerle los detalles que quiero hacerle. Así que creo que lo voy a dejar acá. Las antenas me encargaré en otro momento. Pero muchas gracias por ver. Muchas gracias por aguantarme en este proceso de hacer mi tarea. Y nos vemos en la próxima. Bye.